Sean bienvenidos jóvenes a esta segunda sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR. Hoy, martes 5 de mayo del 2020, estamos comenzando nuestra segunda clase virtual. En la primera clase estuvimos hablando sobre el diagrama de Gantt exclusivamente, ¿no? Entonces, aquí hemos definido, hemos encontrado, como se dice, la forma de tratar de tener un diagrama lo más completo posible, ¿no? ¿Queda claro este tema del diagrama de Gantt para cerrar esta parte de cómo elaborar un diagrama? ¿Para qué sirve el diagrama? Sí, listo. Super. María Inés, a ver, ¿nos puedes decir qué entendiste entonces? ¿Qué es un diagrama de Gantt? ¿Cómo entiendes para qué sirve esto? Bueno, el diagrama de Gantt nos ayuda a medir, o bueno, a poder llevar nuestras acciones a planificar nuestro tiempo para Eso, bien. A ver, la voy ciertas a cortar ahí, acciones. María Inés. Un diagrama de Gantt es una herramienta de planificación y de control, ¿ya? ¿Ya? Un diagrama de Gantt, una herramienta de planificación y de control que permite, ahí estaba usted hablando ahora, lo siguiente. Sí, bueno, nos ayuda a planificar nuestro tiempo y de esta manera nos permite poder llevar a cabo mejor nuestras acciones Nuestras acciones, nuestras en actividades, ¿no? las actividades, exactamente. En el tiempo, ¿no? Principalmente la palabra clave aquí es el tiempo, ¿no? Entonces, si podemos definir un buen diagrama, vamos a tener éxito en nuestras estrategias, ¿no? Bien, comencemos con el tema de hoy, organización. Yo les había pedido el otro día que ustedes me hagan un resumen de organización. Y vamos a empezar haciendo preguntas principalmente en esta área que es importante. Primera pregunta que les hago. ¿Cuál es la diferencia entre una organización formal e informal? ¿Quién me dice algo? ¿Qué se refiere a una organización formal y otra informal? ¿Cuál es su diferencia? Que podría ser la formal la que tiene misión y visión y la informal lo opuesto. Una formal es aquella que tiene misión y visión, dice Remberto, y la otra es la que no tiene. Ok, vamos a anotarte, Remberto, Lisa, el de clase. Dime, Janine. también se refiere a empresa con organización, porque la organización es una parte de la empresa, ¿no? En realidad, la organización es la forma de cómo tú ves a la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, mira, tú eres una empresa. Sí, empresa unipersonal en caso. En tu caso es una empresa unipersonal. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes ser una organización? Sí, ¿Por qué y cómo serías una organización? es que en este concepto me chipo. Bueno, por ejemplo, a la pregunta que usted iba, yo le iba a responder que la diferencia entre informal o formal es que las formales están constituidas, tienen una constitución de sociedad, pagan impuestos, en cambio la informal no. Por eso me estaba confundiendo los conceptos. Perfecto. Enseguida te respondo, Janine. ¿Alguien más? La organización formal de la empresa está basada en la división de trabajo estabilizado y aprobado por la gerencia de la compañía, y la organización informal es que surge espontáneo como entre amigos, por ejemplo. Muy bien, Kat, ya te anoté. Una organización formal y una organización informal, la diferencia está en la organización. Y cuando le decía a Janine el tema de la organización, por ejemplo, todos nosotros somos una empresa, para empezar. Pero estamos
formalmente constituidos, estamos legalmente establecidos en el negocio. ¿En qué realmente? Entonces, Remberto muy bien decía hace un momento, una organización formal es aquella que tiene una misión, una visión. Pero en realidad, agreguémosles a ese concepto de Remberto que dijo, de que además de tener una misión y visión, una organización formal es aquella que tiene una estructura, ¿no? Tiene niveles jerárquicos, tiene en este caso, por ejemplo, documentos, manuales establecidos, ¿no? Entonces, si yo, mientras más consiga tener este tipo de datos dentro de una organización, mientras más la organice, en este caso, entramos a un tema de formalidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, dentro de mi estructura organizacional consigo desarrollar organigramas, ¿no? Una representación gráfica de cómo está constituida la empresa, consigo desarrollar normas y procedimientos. Y mientras, como le digo, todo eso vaya quedando documentado, entonces entramos a una formalidad legal, ¿no? Legalmente constituida. ¿Ok? Entonces, una organización va a ser formal siempre y cuando tenga todas estas cosas. ¿Ok, Yanine? Sí, Lisa. Ya, ok. Entonces, ahora yo les había pedido a ustedes que hagan un resumen y les había dicho que vean y que analicen qué tipo de estructuras organizacionales en este caso tenemos, ¿no? Tenemos la organización pública y la organización privada. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver, Nayeli, ¿cuál es la diferencia de una organización pública y una organización privada? ¿Qué? ¿Me lo repite, Lisa, por favor? No le entendí bien. ¿Cuál es la diferencia de una organización o de una estructura organizacional pública y privada? ¿A qué me refiero con una organización pública? A ver, Nayeli, ¿qué es una organización pública? Uy. No sé, Lisa. No sabe. Ok, perfecto. Dicen, Dime, una Lucía. organización pública es parte del gobierno del Estado, trabaja para el Estado, y una pública es, y una privada es como de una persona independiente que no va a contribuir, bueno, sí contribuye con ciertos impuestos, etcétera, pero verdaderamente es el dueño de la empresa, y no es el Estado el dueño de la empresa. Entonces, como que una institución propia. Muy bien, Lucía. Y si hablamos dentro de su estructura, en sus niveles jerárquicos, ¿cuál es la diferencia? Esa no la esperaba. Está en el texto, ¿no? Sí, yo la Sí. tengo. A ver, Yanisa, te escucho. La particular tenía asamblea de accionistas y la pública consejo de administración. Esa Eso no tengo es una de las diferencias. ¿Sí? Sí. ¿A qué se refiere con esa licencia? Bien. Bien. Vamos a compartir pantalla acá para mostrar un poquito esta parte. Cuando les preguntaba cuáles son los niveles jerárquicos o cómo está estructurada, ¿no? Una empresa pública o una organización pública versus una organización privada, la diferencia, como muy bien algo comentó Luciana, en el sentido de que la pública la maneja el Estado y la privada la manejan personas particulares, ¿no? Dentro de lo que es el mercado de una empresa. Fíjense que sus niveles jerárquicos están relacionados, diferenciados, mejor dicho, que en la privada ustedes tienen accionistas, tienen un directorio, tienen presidencia. Es decir, nosotros podríamos formar en este momento una empresa, todos ustedes podrían ser parte de mi empresa, y yo dentro de este grupo de administración puedo elegir a accionistas, es decir, a personas que me van a aportar con un dinero, ¿no? Con un, o no solamente dinero, ¿no? No se confundan que un accionista solamente vaya a dar recursos monetarios en este sentido.
Por ejemplo, Remberto por ahí de repente nos puede dar un terreno, Abel nos puede dar vehículos, María Inés nos puede dar los muebles, y todos ustedes se convierten en mis accionistas. Entonces, el accionista es aquel que da, ¿no?, un aporte, dependiendo sea material, monetario, o en este caso en documentos, en bonos que permitan ser cuantificados monetariamente en un futuro, ¿no?, como un capital. Dicen cómo, perdón que lo interrumpa, pero cómo es de lo, digamos, ya entiendo lo accionista, pero ¿uno lo escoge o es que ellos se dan a anotarse? Claro, o sea, normalmente si usted, digamos, es la dueña del negocio, si usted es la dueña del negocio y usted, digamos, tiene la posibilidad, usted no tiene la posibilidad, no cuenta con la posibilidad de, por ejemplo, adquirir los terrenos, y usted necesita un socio estratégico para que uno de nosotros le podamos dar un terreno para la empresa, entonces usted lo invita a esa persona, ¿no?, a que forme parte de sus accionistas. Entonces, pero si usted considera de que Diego Sánchez tiene el terreno y es el más maleante de los maleantes en el mercado, y sabe que la va a ejecutar después con el tema del terreno, y en vez de que haga crecer la empresa la va a hacer, como se dice, fracasar, entonces no lo acepta, pues. Entonces va a depender mucho de hacer un análisis de riesgo en este sentido y evaluar muchas cosas dentro de esas personas que quiere que usted formen parte de esos accionistas, ¿no? Entonces, pero lo que me voy es de que ese conjunto de accionistas forman parte de una asamblea, y en esa asamblea se elige el directorio. Si yo, por ejemplo, tengo 5 accionistas, cada uno hizo un aporte dependiendo de como le digo, el recurso que dio. Y de esos 5 accionistas vamos a elegir un directorio, donde obviamente la cabeza es el presidente, luego tenemos el vicepresidente, luego tenemos el que se va a encargar de la parte monetaria, el tesoro, digamos, ¿no? Y por ahí de repente vamos a poner un vocal y una secretaria de Hacienda, digámoslo así. Entonces, hay muchos niveles de estructura de un directorio. Entonces, ustedes solo han debido vivir en el colegio cuando organizaban ¿qué se llamaba? En el colegio, cuando hacían sus presidentes, todo eso, su estructura, ¿se acuerdan? La mesa directiva del curso. La mesa directiva, correcto. Esa mesa directiva es lo mismo que un directorio. Entonces, dentro de ese directorio, ustedes delegan ciertas actividades que se van a encargar cada una de esas personas. Y aquí en este directorio, como ustedes pueden apreciar ahí en la pantalla, tenemos quien aparece siempre es el presidente. Luego aparece el gerente general. Ahora, los primeros 3 puntos son exclusivamente de los accionistas. A partir del 4.º punto, del cuarto nivel jerárquico, aparecen ya los gerentes, divisiones. O sea, quiere decir de que, por ejemplo, de todo este curso, yo les puedo decir a ustedes ahorita, bien, a ver, Remberto, Abel, Ina, yo y por ahí de repente Kat, vamos a decir, 5 personas. Vamos a formar parte de esta empresa, de este directorio que se va a llamar la empresa Administration Company. Entonces, todos los que están debajo de estas 5 personas, vamos a asignarles niveles jerárquicos. Entonces, estamos viendo de que, por ejemplo, María Inés es una destacada profesional en el medio y que puede ser ella nuestra gerente general porque tiene experiencia en el rubro y por lo tanto la vamos a contratar en el nivel de gerencia. ¿Ok? Entonces, ella va a ser la que va a ser responsable de la empresa. O, aquí viene el o, no queremos ninguno de la planta del equipo de afuera del directorio que sea el gerente. En este caso, vamos a tomar la decisión de asignar a la gerencia a uno del directorio. Por ejemplo, a Ina. Entonces, Ina va a ser la encargada de la gerencia general, ¿no?
Entonces tenemos dos opciones. O el directorio elige a su gerente dentro de su misma directiva, o podemos elegir al más destacado, al profesional, en este caso, a la persona que tenga mayor experiencia en el rubro para asignarle un cargo de gerencia. Las divisiones, anoten ahí las divisiones. ¿Qué entra en divisiones? Por ejemplo, en las divisiones nosotros aquí tenemos, algunos le llaman gerencias de áreas, les llaman, por ejemplo, subgerencias. ¿No? Y aquí, obviamente, las gerencias de áreas son, pues, ¿no? Marketing, recursos humanos, finanzas, por ahí también tenemos contables, ¿no? Hay la contabilidad y las finanzas, por si acaso, son diferentes, ¿no? Uno se encarga de controlar las cuentas económicas, la parte contable, y las finanzas se encargan de controlar o de realizar el análisis del rendimiento económico, es decir, cómo se puede hacer crecer el dinero en la empresa. Eso se encarga el financiero. El contable solamente controla las cuentas, ¿ya? Entonces, en esa parte, por eso es que finanzas es una cosa, contable es otra cosa. Y aquí también entraría producción. Entonces, si mi empresa, por ejemplo, se va a encargar de hacer una, vamos a vender jugos, por ejemplo, ¿no? Vamos a producir jugos. Y vamos a armar un departamento de área de producción para fabricar los jugos. Entonces, todo este equipo de trabajo, vamos a empezar a ver, ¿no? Yanitza, por ejemplo, tiene experiencia en la producción de jugos de lo que vamos a hacer. Entonces, Yanitza la elijo como mi gerente de producción. O te elijo como subgerente de producción. ¿No? Pero aquí viene una pregunta adicional que les voy a hacer a todos. ¿Cuándo utilizamos los niveles de gerencias o subgerencias en una empresa? ¿Alguno de ustedes leyó en este capítulo cómo está, cuándo se considera una pequeña, una mediana y una gran empresa? Según el impuesto que paga. O sea, según cómo está clasificado, si es pequeña, micro, o si es de la pyme, digamos. Bueno, Ya. Y si hablamos del número de trabajadores, Ramberto, ¿cuándo es una pequeña empresa, una mediana empresa y una gran empresa? Para las pymes son de 6 trabajadores para arriba, lo que tenía entendido, o sea, las pequeñas empresas. Ya las grandes superan los 100 empleados. ¿Una mediana empresa? Estaría, bueno, por lógica, yo supongo que sería 50, esa la verdad no sé. Supongo que 50. Debería estar en el texto. ¿No lo pudieron ver? No, del otro lo que le digo es lo que había leído aparte. No está en el texto, utilizan esa parte. Ya estaba, dice en el texto. Creo que la pequeña era de 1 a 6. No, la mediana no recuerdo. Y la grande era de 100 a más trabajadores. Así es, Yanitza. Ahí está. Está en el texto. ¿Qué página es, Lisa? 73. Ahí dice, ¿no? Microempresa si posee de 10 o menos trabajadores. Menos. Pequeña empresa si tiene un número de 11 a 50 trabajadores. Mediana empresa si tiene un número entre 51 y 250. Grande empresa si posee más de 250 trabajadores. Y multinacional si posee ventas internacionales. Entonces yo les preguntaba esto, ¿no? Porque esto se relaciona mucho con la estructura organizacional. Por ejemplo, si yo quisiera asignarle el cargo de gerencia
a Yanitza, que va a ser la gerente de producción, si yo le doy a ella ese cargo, tendría que yo estar hablando de mínimamente una mediana empresa, mínimo. Pero aquí en Bolivia estamos nosotros siempre acostumbrados a poner que todos queremos ser gerentes, todos queremos ser jefes, ¿no? En una empresa. Entonces, pero en realidad la estructura de los niveles jerárquicos debemos ir con calma en una empresa. O sea que si ustedes van a poner una empresa, traten de que dentro de sus niveles jerárquicos empiecen por lo más básico. Por ejemplo, si yo voy a abrir una pequeña empresa que va a tener entre 11 y 50 trabajadores, aquí, si digamos Yanitza va a ser la que se va a encargar de la producción, aquí podría empezar con el cargo encargado de... O podría comenzar con un jefe de producción. No un gerente. En un gerente, como su nombre lo dice, gerencia, es aquel que se encarga de administrar una gran cantidad de personas. Entonces, en una mediana empresa sí podría tomar en cuenta un gerente de producción porque ya para esa persona le es difícil manejar una gran cantidad de empleados, como ustedes pueden ver acá, entre 51 y 250. Entonces, este gerente en esta área podría tener 2 jefes de producción, ¿no? Y en este jefe de producción ustedes podrían tranquilamente hacer su estructura de una manera mucho más fácil para esta persona. ¿No es cierto? Entonces, aquí un ratito voy a dejar de compartir pantalla y quiero un poco mostrarles en la pizarra Entonces aquí en la pizarra les quiero mostrar algo que ustedes tienen que tomar en cuenta para una organización. Si yo en mi empresa voy a tener aquí el primer cargo, que serían los accionistas, la asamblea de accionistas, ¿no? Para empezar yo tengo que saber qué tipo de empresa va a ser mi organización. ¿Va a ser pequeña, mediana o gran empresa? ¿No? Entonces, si mi empresa va a ser mediana empresa, ¿de cuántos trabajadores habíamos dicho aquí? De 51. 51. ¿A cuánto? A 250. A 250. De 51 a 250. Entonces, dentro de esta estructura, ya, muy bien. Entonces, aquí tengo después el directorio. Tengo después aquí el directorio. Y luego del directorio viene obviamente aquí el gerente. El gerente. Y luego de este gerente, recién el gerente general, ¿no? Recién aquí vamos a definir, por ejemplo, los niveles de gerencia. Y era acá donde yo les decía, que si mi empresa es mediana, entonces puedo asignar acá el gerente de producción. ¿No? Gerente de producción. Voy a asignarle a esta gran empresa un gerente de recursos humanos. Voy a asignarle a esta empresa un gerente de marketing.
¿Por qué? Porque la estructura de la empresa me permite asignarle a estas personas de gerentes jefes, ¿no? Y ahí viene el siguiente nivel. Por ejemplo, aquí voy a asignarle a esta persona 2 jefes, ¿no? Aquí tengo un jefe 1 y un jefe 2. Entonces, jefe, por ejemplo, dijimos que íbamos a hacer una empresa de jugos, entonces esta persona, el gerente de producción, va a tener un jefe, por ejemplo, de almacenes. Un jefe de almacenes. Y va a tener un jefe de control de calidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, fíjense que esta persona ya no puede controlar el almacén, no puede controlar la contabilidad. Por lo tanto, la estructura de esta empresa me permite hacer eso. Y como son 250 trabajadores, lo mismo le pasa al de recursos humanos. Esta persona no puede hacer el control, por ejemplo, de todo lo que es las planillas, las capacitaciones, las contrataciones. Entonces, este va a tener un jefe aquí, que va a ser un jefe, por ejemplo, de capacitación y contratación. ¿Me entienden? Pero a ver, hazme una estructura, hazme un organigrama para una pequeña empresa de 10 trabajadores. ¿Cuánto era la cantidad de una pequeña empresa? De 11 a 50 trabajadores. De 11 a 50. Y siempre cuando vamos a una pequeña empresa, o sea, nosotros vamos a una empresa y vemos que son pocos trabajadores, lo primero que vemos es gerente, dicen. Entonces, yo aquí quiero enseñarle algo muy importante en su vida administrativa, joven. Si ustedes van a poner un negocio, van a poner una empresa, y la empresa normalmente está dentro de este rango, no hagan un organigrama con gerentes todavía. Eso ayuda a que ustedes, paso a paso, vayan adquiriendo el crecimiento necesario en la empresa y después puedan, a través de esta estructura, conseguir que esas personas que han trabajado suban al siguiente nivel. Pero si yo los pongo a todas estas personas en este nivel directamente, ya no hay, por ejemplo, en recursos humanos se llama los ascensos, las promociones, ¿no es cierto? No tendría cómo yo motivar a este personal a que suba de cargo jerárquico. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿ya? Entonces, por esas razones que son los niveles jerárquicos, ¿no? ¿Ok? ¿Me entendieron esta parte de la estructura? A ver, ¿a qué me refiero entonces con todo esto? A ver, dame tu opinión. ¿Qué entendiste con esto entonces? Darle una jerarquía, o sea, a cada puesto, digamos, ¿no? Pero le hice una pregunta, ¿esto se debe hacer desde que uno empieza, o sea, con su pequeña empresa, o sí desde la mediana? Sí o sí, si es pequeña la empresa, igual la tienes que hacer. Pero, por ejemplo, si vas a hacer una pequeña empresa, el organigrama no va a ser así, ¿no? ¿Vas a tener un directorio en una pequeña empresa? No. ¿Vas a tener una asamblea de accionistas? Tal vez solamente tú eres el dueño de la empresa, entonces directamente tú eres el gerente, pero dentro de lo que es la organización, entonces, aquí, ¿qué tipo de nivel jerárquico tendrías aquí? Los 3, yo creo. ¿Ah? Los 3, yo creo, ¿no? ¿Pero vas a tener gerentes en una pequeña empresa? Te pregunto. No, porque yo sería. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una pequeña empresa, y una pequeña empresa es entre 11 y 50, entonces yo podría empezar directamente por un gerente general, luego me voy a hacer, y aquí directamente van a aparecer las funciones de la empresa, que son las funciones, por ejemplo,
comerciales, ¿no? Entonces aquí yo no voy a utilizar todavía la palabra jefe ni la palabra gerente, voy a utilizar encargado de, en este caso, de producción. Va a ser mi encargado, no va a ser ni siquiera mi jefe todavía, si estoy iniciando. O también, si no quiero ponerle encargado, le voy a poner responsable. Aquí estoy poniendo otro formato. Responsable de recursos humanos. Responsable de las finanzas. Entonces, si yo no contrato, por ejemplo, a María Inés para poder formar parte de mi equipo de empresa, entonces ella sabe que todavía es la responsable, porque mi empresa está creciendo. Si él me consigue hacer crecer a la empresa, vamos necesitando, como se dice, ampliar, ¿no? Contratar más gente y todas esas cosas. Entonces María Inés, en muy poco tiempo, se va a transformar ¿en qué? Si es que ella es la de recursos humanos, va a pasar al siguiente nivel haciendo ¿qué cosa? ¿Cierto? Seguimos creciendo, llegamos a la cantidad de 250 trabajadores. ¿Qué cargo sube? Gerente. Gerente. Correcto. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, la organización es así. Ustedes tienen que tener la capacidad de saber organizar sus niveles jerárquicos y tratar de ponerle topes, nombres, que a la larga ustedes tengan la capacidad de motivar a ese personal y decirle, muy bien María Inés, lo hiciste perfecto. Entonces, ahora vas a ser jefe de recursos humanos dentro de mi empresa. Y la estructura que te voy a dar de esta jefatura es la siguiente. Ahora tú ya no te encargas de hacer todo. Tú vas a ser solamente la que vas a coordinar, vas a mandarlos a estas dos nuevas personas que han entrado a tu cargo, a tu nivel jerárquico, y tú vas a tener aquí un responsable, es decir, ahora aquí ya se viene el responsable, en este caso de planillas. Estoy contratando a una persona que te va a hacer cargo de las planillas de la empresa, y te estoy contratando un responsable para el tema de capacitación. Pasó todo el año de gestión, entonces nuevamente seguimos creciendo, necesitamos más apoyo porque hay que contratar más gente. Ah, ya, entonces este jefe deja de ser jefe y pasa a ser gerente. Y estos que son responsables, en vez de ser responsables, pasan a ser jefes. Y estos jefes empiezan a tener nuevos cargos aquí, y ahora estos van a tener niveles operativos como son, como le dije, encargados. Es decir, aquí viene una parte muy importante de la organización. Y fíjense en el texto, en el libro que yo les acabo de mostrar ahí los niveles jerárquicos. Tenemos los niveles de divisiones, tenemos los niveles de supervisiones y luego vienen los niveles operativos. Entonces, en una organización, en una estructura organizacional, ustedes tienen que tener claro cuáles son esos niveles. ¿Querías hablar, Remberto? No. Estaba atendiendo. Ok. Entonces, es así como les decía, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, en la parte de los niveles jerárquicos, como les decía, vamos a ir nuevamente a la organización. El texto. Entonces, cuando ustedes estaban viendo este tema de los niveles jerárquicos, esta es una pregunta de examen que se las hago siempre en todos los parciales y les digo, ¿no? Cuando yo defino los niveles jerárquicos de una empresa, tienen que tener estos niveles. Entonces, en las divisiones voy a poner las gerencias, ¿ya? Y en los departamentos, aquí en los departamentos, aquí voy a poner los jefes o los responsables. También encargados.
¿Ok? Y en las secciones, aquí en las secciones, ¿qué son las secciones? Voy a poner los supervisores. ¿Qué es un supervisor? ¿Qué es un supervisor? El manager. Manager, dice su compañera Luciana. ¿Quién más? ¿Qué entienden por la palabra supervisor? El trabajo de los demás. Personales, de que las cosas estén correctas. Es el encargado de verificar, de controlar, de ver que las cosas se hagan, ¿no? Dependiendo de cómo se están desarrollando dentro de la empresa. Por ejemplo, si yo en esta estructura, yo le asigno un supervisor a este jefe de capacitación, entonces aquí puedo tener un primer supervisor, porque dentro de esta estructura hay una cantidad enorme de trabajadores. Y anótense ahí en sus apuntes, en sus cuadernos, lo siguiente. Dice que para asignar supervisores, debo tener una estructura que permita de que por cada jefe, o sea, por cada 8 trabajadores, se asigne un supervisor. ¿Entienden? Aquí voy a poner 8 trabajadores. ¿Okay? Si yo tengo una estructura tan grande y necesito crear esta sección dentro de mi empresa, entonces me fijo que dentro de mi empresa hay el de recursos humanos está sufriendo demasiado porque tiene 50 trabajadores a su cargo. Entonces, ¿cuántos supervisores le podría crear? Podría empezar creándole 1, luego le creo 2. El problema que hay que tener aquí, el cuidado que hay que tener aquí es no sobrecargar o no crear cargos innecesarios. Pero si yo no conozco esto, lo que les estoy diciendo ahorita, entonces yo voy a crear 5 supervisores y entonces uno de ellos va a parar sin hacer nada. ¿Entienden? Entonces la sección está asignada para los supervisores. Y las unidades son los operarios. ¿Qué es un operario? Un operario, pues, es, por ejemplo, un cajero, un mensajero, ¿no? Puede ser aquí, por ejemplo, entra un auxiliar contable, auxiliar, los que se encargan de las acciones operativas dentro de la empresa, que también pueden estar dentro de la estructura, ¿no? Bien, tengo un minuto nada más. Vamos a iniciar una tercera sesión por 20 minutos porque les voy a dar su tarea práctica en relación a cómo van a ser los organigramas de la empresa. ¿Ok? Volvemos enseguida, por favor. 20 minutitos nada más para terminar esta tercera, este tema, ¿ya?